Bueno, buenas noches con todos. Es un placer para mí estar aquí en este espacio de conocimiento. Agradezco a la Escuela Latinoamericana de Seguridad y a Marco Heredia, quien con una buena iniciativa ha dado estos espacios para el conocimiento de la seguridad. Y bueno, ya entrando un poco en materia, para aprovechar este tiempo de conocimiento y de compartir ideas sobre todo, ¿no? Quiero presentarme, yo soy Juan Espinosa, soy el gerente de seguridad de Arca Continental Ecuador, una corporación que aglutina algunas marcas icónicas aquí en el país, como son Coca-Cola, Tony e Inalexa, y al momento yo estoy manejando la seguridad corporativa de estas organizaciones. El día de hoy vamos a conversar sobre la seguridad corporativa y me he permitido ponerle algo más de la seguridad corporativa y es protegiendo el futuro de las empresas. ¿Por qué esto? Porque el especialista en seguridad, al volverse una persona estratégica dentro de la organización, también se vuelve un motor fundamental para poder generar acciones que permitan a la empresa ayudar a cumplir los objetivos empresariales. Y si bien es cierto, hoy la seguridad corporativa se ha convertido en un pilar fundamental en las organizaciones, más aún en un espectro bastante complejo como el que vivimos ahora en los diferentes países de Latinoamérica, en donde podemos observar que el panorama de la seguridad corporativa en Sudamérica muestra un preocupante incremento de incidentes en estos últimos años. Durante el 2024, el 92% de las empresas reportaron al menos un incidente de seguridad dentro de sus organizaciones. Y lo que es más preocupante aún es que muchas de estas ocurren dentro de las organizaciones, es decir, podemos estar teniendo el enemigo dentro de casa y es también a donde debemos apuntar. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a visualizar la seguridad únicamente hacia el exterior, pero también hay que ver hacia adentro. Y el día de hoy me voy a permitir presentarles la siguiente agenda en la que vamos a ir tratando algo sobre la seguridad corporativa. Les voy a hablar sobre el director de seguridad corporativa, esta persona estratégica que está dentro del staff de las organizaciones. Hablaremos algo ya sobre la gestión de riesgos, que es la parte inicial de cualquier programa de seguridad. Y luego me voy a enfocar en 4 programas que me parecen son los más importantes y los recurrentes. El programa de seguridad de personas, vamos a hablar un poco de la seguridad física de las instalaciones, algo sobre ciberseguridad en la seguridad corporativa y la gestión de crisis y continuidad del negocio. Eh, Dentro de esto, de la seguridad corporativa, como les explicaba, hoy estamos bajo amenazas ya que no son las normales que estábamos acostumbrados a manejar en seguridad. Tenemos amenazas híbridas, amenazas transnacionales que complican las labores de las empresas. Y esto no es ajeno en Latinoamérica. Esto desde hace tiempo atrás viene ya sucediendo por diversas situaciones. Las estadísticas nos muestran un incremento, por ejemplo, del fraude interno en las organizaciones del 22%. Se han incrementado los delitos contra la propiedad en un 25% en los últimos años. Y las extorsiones, al menos aquí en nuestro país, en Ecuador, se ha incrementado el 37%. Y esto afecta a las organizaciones, por supuesto que sí afecta a las organizaciones. Y es aquí donde el área de seguridad patrimonial, protección o el área de prevención de pérdidas es donde se vuelve fundamental dentro de las organizaciones. Y tenemos que verlo ya desde un punto de vista integral, no solamente desde el punto de vista del cuidado perimetral de las instalaciones. Tenemos que verle también ya como un sistema coordinado que salvaguarda activos, todos los activos de las organizaciones tangibles e intangibles, ¿no? Como por ejemplo, los tangibles todos conocemos, ¿no? Las propiedades de las organizaciones, pero intangibles también, como por ejemplo la marca. La marca, por ejemplo, el know-how de las organizaciones
los secretos comerciales, por ejemplo. Es un tema importantísimo y donde nosotros como expertos en seguridad debemos ser los asesores directos de la alta dirección para poder ir dando las recomendaciones. La seguridad corporativa también debe ser el pilar estratégico de una organización. No es un complemento, sino un componente más de la alta dirección esencial en las empresas. Y debemos para esto, obviamente, conocer la organización. No podemos dejar de lado el conocimiento de la organización para poder dar nuestras recomendaciones enfocados en los cumplimientos de las diferentes metas y objetivos organizacionales. Hay que entender también que dentro del contexto organizacional la inversión en seguridad o lo que nosotros estemos buscando en seguridad debe ser plenamente justificada. Y si es que nosotros no somos parte integrante de la estrategia organizacional, probablemente se nos va a dificultar obtener los recursos necesarios para cumplir los objetivos de protección. Y dentro de este esquema juega un papel importantísimo el director de la seguridad corporativa. ¿Quién es este director de la seguridad corporativa? Tiene que ser un miembro activo del equipo directivo que asesore directamente al director general, al gerente general, al CEO de las empresas. Participar en las reuniones estratégicas es muy importante porque aquí, como parte del staff, podemos ir conociendo cuáles son las estrategias y cuál es la visión del futuro de las organizaciones. ¿Para qué? Para nosotros, a través de nuestro conocimiento, como ya veremos luego, expertos en manejo de riesgos, dar las mejores recomendaciones a las organizaciones para que puedan realizar sus actividades de una manera segura y previniendo las pérdidas especialmente. ¿Debe tener presencia en la mesa directiva? Obviamente que sí, porque debemos alinear las estrategias. Cuando ya estamos nosotros dentro de la organización y somos partícipes de esta y conocemos el negocio sobre todo, toda la organización va a tratar de gestionar sus actividades tomando en cuenta el área de seguridad para que seamos una ayuda y un apoyo en la gestión de seguridad. Y para esto, obviamente, hay que conocer la organización. No hay otra forma de realizarlo que conocer la organización. Tenemos que saber cómo está el mapa organizacional, dónde está situada la cabeza de la organización, cuáles son sus reportes y, sobre todo, y más importante, cuál es el papel que está jugando el Departamento de Seguridad de la organización. ¿Cuál es la cultura de la organización? Los roles y responsabilidades que tiene cada área. En los procesos y sistemas internos, importantísimo conocer los procesos y sistemas internos, porque de aquí podemos ir validando y verificando si es que hay están produciendo brechas o vulnerabilidades que puedan aprovecharse las diferentes amenazas y causar daño a las organizaciones. Y algo importante, saber la misión, la visión, a dónde va la organización y conocer los objetivos estratégicos. Para poder yo plantearme como director de seguridad o encargado de la seguridad corporativa, plantearme estos objetivos y ayudar al cumplimiento de los objetivos. En mi organización, que es una organización que se dedica al consumo masivo, a la entrega en las tiendas, hay un dicho que dice que habemos gente que venden, los que están en el mercado, obviamente, y otras que ayudamos a vender. Y eso es parte de la seguridad corporativa, ayudar a que las organizaciones cumplan sus metas estratégicas, sus propósitos estratégicos dentro de las organizaciones. Ya dentro de esto y para poder realizar las actividades corporativas, un punto importantísimo, un punto de partida para poder implementar, recomendar, es la gestión de riesgos corporativos. Una vez que ya tenemos el contexto completo de la organización, hemos analizado sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, conocemos cuáles son los diferentes stakeholders de la organización, sus diferentes
interactuantes dentro de los procesos productivos, del negocio o de los procesos de ventas, o dependiendo del giro de negocio de cualquiera de las organizaciones, debemos hacer la identificación de riesgos de la organización. Y para esto debemos considerar todos los riesgos. Como les decía inicialmente, una parte fundamental de todo esto es el conocer a la organización como tal, el saber dónde está ubicada mi posición como miembro del comité directivo, o tal vez me consideran como una área táctica o una área operativa. La intención de llegar a la cabeza de las organizaciones, la intención de ser parte de un staff gerencial de alta dirección, es justamente para poder tener la capacidad de recomendar, de orientar, de guiar y de implementar sistemas que sean costo-beneficio adecuado para las organizaciones. No olvidemos que las organizaciones son negocios y ellos están pensando en cómo hacer más rentable su negocio. Y si es que nosotros no presentamos una solución costo-beneficio adecuada, vamos a estar fuera de este entramado de los negocios. Entonces, aquí dentro de esto tenemos que hacer la identificación de amenazas internas. Obviamente que sí. ¿Cuáles son nuestras amenazas internas? ¿Dónde están enfocadas nuestras amenazas internas? ¿A qué nos vamos a enfocar para dar prioridades de protección? Probablemente no a todas las amenazas o a todos los riesgos identificados vamos a poder atender de la misma manera. Por eso hay que hacer la identificación de riesgos. Entonces, el momento que hacemos la identificación de riesgos, podemos seguir diferentes métodos que hay disponibles para poder hacer esta actividad. Al final del día, todo se resume en identificar cuál es la probabilidad y qué impacto nos va a causar a nosotros las diferentes amenazas, ¿no? Entonces, identificamos las amenazas, evaluamos los riesgos, hacemos la priorización de los riesgos y a través de la evaluación vemos un análisis cualitativo o cuantitativo y contextualizamos los riesgos para poder determinar cuáles son los principales riesgos que están afectando a la organización, ¿no? Y dentro de esto, como les explicaba hace un momento, debemos ver las amenazas internas. Empleados descontentos, por ejemplo. ¿Qué nos puede generar un empleado descontento? Probablemente sabotajes a nuestros procesos productivos, a nuestros procesos de ventas. Probablemente hay negligencia, ¿no? Daños no intencionales, en donde los empleados o los colaboradores sin una debida capacitación, por ejemplo, pueden causar un daño irreversible a las organizaciones. Y obviamente el fraude interno, como les expliqué al inicio de la presentación, hay un incremento del 22% de fraudes internos en las organizaciones, según las estadísticas, algunas estadísticas internacionales, ¿no? Luego también debemos identificar los riesgos. Y para esto debemos enfocarnos en los riesgos que van a producir pérdidas a la organización para poder generar una gestión adecuada. Y aquí identificamos algunos riesgos, ¿no? Riesgos de robo, de vandalismo, accesos no autorizados, desastres naturales, también obviamente que sí, debemos estar preparados y debemos tomar en cuenta para evitar pérdidas a la organización. Y ya contextualizando hacia la parte externa, hacia la parte fuera de nuestros límites de la organización, tenemos variadas amenazas, ¿no? El crimen organizado, por ejemplo. Hoy una amenaza latente, creo que en la mayoría de países de Latinoamérica y especialmente en Ecuador. En Ecuador, desde 2 o 3 años atrás, se ha deteriorado completamente la situación de seguridad. Una estadística muestra que la injerencia de los grupos organizados en diversos sitios o ciudades de Ecuador ha hecho que los tenderos, por ejemplo, los que tienen una tiendita, cierren. Y ahora indican que en las zonas que ya están tomadas por los grupos delictivos, 6 de cada 10 tenderos están cerrando sus puertas o dejan de atender.
Y ahí les cuento una experiencia que tenemos nosotros dentro de mi organización. Nosotros, como parte de Coca-Cola, implementamos equipos de frío, o los congeladores que ustedes ven, o los refrigeradores, más bien dicho, que ustedes ven en las diferentes tiendas. Y los tenderos nos dicen que no les pongamos las refrigeradoras porque el crimen organizado incluso les está cobrando la vacuna de acuerdo a los bienes que tienen dentro de la organización. Entonces, esto ya se ha vuelto una amenaza transnacional que está superando probablemente la capacidad de control de las autoridades. Y aquí es cuando debemos entrar a dar recomendaciones a las organizaciones dentro del contexto corporativo empresarial, ¿no? También hay la competencia desleal, obviamente que sí. Y un tema importante, así como avanza la tecnología, perdón, también la tecnología ayuda mucho en los temas de control, de seguridad. También podemos ver que esto también puede ser aprovechado por la delincuencia. Y los ciberdelincuentes hoy por hoy están operando en casi todas las organizaciones. Se producen diariamente miles de ataques, de ciberataques a las organizaciones grandes especialmente, pero también a las pequeñas, y así como a las organizaciones grandes, obviamente, de acuerdo a su magnitud, pueden ser muy duras las acciones de los ciberdelincuentes a una tienda chiquita si es que entran a sus sistemas pequeños de ventas, por ejemplo, pueden quebrar a las organizaciones. Y también tenemos un tema importantísimo que hay que considerar en la seguridad corporativa, que es el riesgo reputacional. No, probablemente el riesgo reputacional en las organizaciones, si es que se llega a materializar con escándalos, filtración de información, crisis mediáticas, etcétera, pueden quebrar las organizaciones y puede ser mucho más perjudicial probablemente que cualquier otro de los riesgos que puedan identificarse. El riesgo reputacional es difícil si es que ya ocurre un incidente, es difícil de volver a retomar las sendas por las que estaba caminando la organización. Y para esto, por ejemplo, nosotros como las marcas que representa a la empresa con la que yo estoy actualmente trabajando, Coca-Cola, por ejemplo, tiene muy claro que la reputación de sus marcas es un bien fundamental de la organización y es donde el encargado de seguridad corporativa en los diferentes países está dedicado y dedica la mayor cantidad de su tiempo a buscar acciones para minimizar riesgos en estos casos. Obviamente, ya luego que hemos identificado las amenazas, las metodologías de riesgo son variadas. Y aquí les he traído tres nada más, solamente para tener un punto de partida, una base de cómo se debería realizar, ¿no? Tenemos el análisis FMA, el análisis de modos de efectos y fallos, en donde se identifica puntos críticos de fracaso y procesos y sistemas que detectan las causas de fallos potenciales y se asigna un índice de severidad y de detección. El árbol de decisiones, un método gráfico que mapea posibles consecuencias de decisiones, ¿no? Y las simulaciones Monte Carlo, donde es un modelo matemático. Pero como les decía, al final del día todo esto se resume en validar la probabilidad, el impacto que nos causan las amenazas y con esto también validar cuáles son las medidas de seguridad implementadas que nos permita minimizar estos riesgos, validar al final del día cuál es el riesgo residual para ver cómo lo tratamos. ¿Y cuál es el tratamiento del riesgo? Hay diferentes maneras de tratar el riesgo, ¿no? Podemos transferir el riesgo, podemos aceptar el riesgo también, podemos evitar el riesgo. Esas son las maneras en las que podemos tratar los diferentes riesgos dentro de las organizaciones. Entonces, en este contexto, esto es el punto de partida de la organización. Es desde donde nacen todos los programas de la seguridad corporativa. Es desde donde comienza
a salir los diferentes aspectos que van a ser controlados y es de donde vamos a justificar nuestras inversiones. El director de seguridad corporativa o el encargado de seguridad corporativa debe estar muy relacionado con los procesos administrativos de la organización, para hablar el mismo idioma que ellos, para hablar el mismo idioma dentro de las organizaciones y poder hablar de costo-beneficio del sistema de seguridad, de validar cuánto en dinero nos produce las pérdidas de la organización y cuánto estoy pidiendo para invertir, cuánto me va a retribuir, cuánto yo voy a dar un monto esperado de recuperación de pérdidas en las organizaciones. El momento en que estamos hablando el mismo idioma de la organización, viendo los mismos objetivos, ayudando a cumplir los mismos objetivos, es cuando las organizaciones nos consideran como una área estratégica de la organización. Y el momento en que hemos logrado en que toda la actividad de la organización se centre en la gestión de riesgos, es cuando vamos a tener éxito en nuestra gestión de la seguridad corporativa. Es cuando nosotros vamos a poder solventar los incidentes de las organizaciones, evitando las pérdidas para las mismas, ¿sí? Esta es la base primordial. Luego de que ya sabemos cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos de las organizaciones, cuáles son sus vulnerabilidades también, debemos implementar los programas de seguridad. Y aquí viene un punto importante que quiero comentar también, es que no hay un programa específico para cada organización. Cada organización debe levantar su programa de seguridad corporativo específico, cubriendo las necesidades y los dolores de cada organización. No podemos esperar que el encargado de seguridad corporativa se siente y crea que puede llenar un mismo formato por ejemplo, de la anterior empresa donde trabajó. Eso no es profesional. Debemos buscarle la eficiencia y la eficacia de los equipos de protección o de los equipos de seguridad a través de fomentar programas acoplados a la realidad de las organizaciones, a la realidad de las amenazas. Por ejemplo, yo ya trabajo 15 años en esta organización y me ha tocado cambiar el programa de seguridad. ¿Por qué? Porque las amenazas ya no son las mismas. Los riesgos ya no son los mismos que hace 15 años. Ya los riesgos se han valorizado en diferentes aspectos y esto genera nuevas vulnerabilidades. Entonces hay que ir buscando la forma de mitigar estas vulnerabilidades a través de la gestión permanente del riesgo, de los riesgos y de las amenazas identificadas. Y para ello, como les decía, voy a hablarles solamente el día de hoy de algunos programas de seguridad que están enfocados a cuidar los mayores activos de la organización. ¿Cuáles son estos? Obviamente las personas, primero. Y vamos a hablar un poco de seguridad de personal. Luego de esto, y vamos a ver en qué nomás está implícito dentro de la seguridad de personal. Luego de esto también vamos a hablar un poco de lo que estamos ya muy acostumbrados y es a la parte de la seguridad física de las instalaciones. También hay que proteger esto, hay que proteger los bienes de la compañía. Hablaremos algo también sobre la ciberseguridad, que si bien es cierto, probablemente en muchas corporaciones existe un departamento que está específicamente dedicado al control de la ciberseguridad, también es cierto que nosotros como especialistas de protección de seguridad corporativa debemos conocer dónde podemos empatar nuestras actividades para gestionar este tipo de programas. Y en muchos de los casos, en muchas organizaciones, el director o el gerente de seguridad corporativa también ve este tema. ¿Por qué? Porque somos especialistas en la gestión y manejo de riesgos. Y es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Y al final vamos a ver algo sobre el manejo de incidentes, resolución de crisis y la continuidad del negocio, que al final del día es donde comenzamos ya a gestionar la parte reactiva. Todo el resto debería ser un plan primeramente preventivo y predictivo, en donde podamos identificar las amenazas y los riesgos para poder
anticiparnos a que esto se materialice. Entonces, hablando ya de los programas de seguridad corporativa, vamos a ver primero la seguridad personal y nos vamos a enfocar en tres aspectos primordiales. El primero es la seguridad, la selección de personal o la seguridad de personal. Luego la protección de ejecutivos y veremos algo de los protocolos y usos de tecnología para estos procesos. Dentro de la selección de personal, este es un programa en donde el área estratégica de la seguridad corporativa debe estar 100% involucrado. Si es que ya nos ganamos el espacio dentro de la organización, ténganlo por seguro que le van a llamar al encargado de seguridad corporativa para que ayude a levantar los perfiles de cargo. ¿Por qué será esto? Porque nosotros tenemos identificado las amenazas y los riesgos. Y con esto podemos ayudar a que la organización, la corporación, tenga una visibilidad holística de cuáles son las necesidades de cada puesto y a dónde poner atención el momento en que aplicamos, por ejemplo, una prueba psicológica. ¿Qué es lo que tenemos que identificar y que tenemos que mostrar? Nosotros como expertos de seguridad debemos hacer una revisión de antecedentes, pero esta es simplemente la primera línea de defensa de un programa de seguridad o de selección de personal. Luego de esto, debemos participar en validar las políticas y programas de seguridad de personal. ¿Cuál va a ser el proceso de recolectar información, por ejemplo? Dicen que en los currículos de cada persona, de cada 100 personas, el 10% coloca mentiras dentro de su currículum. Entonces nosotros debemos ayudar a determinar cuáles son esos aspectos que debe el equipo de selección revisar para poder mejorar el proceso de selección. Y también ya luego de que estemos dentro de todo este programa de seguridad corporativo, debemos comenzar a enfocar nuestros esfuerzos para vender la idea a la organización de tener todo el tiempo gente proba y honesta. Lamentablemente, en la actualidad, en el contexto actual, es muy importante que nosotros garanticemos a las organizaciones que las personas que están trabajando con nosotros se mantengan incólumes en sus principios y en sus normas de conducta adecuadas dentro de la organización. Entonces, esto solamente ocurre cuando tenemos un programa sólido de selección y seguimiento, especialmente de los cargos críticos. Y este es un punto importante también, y por eso se hace análisis de riesgos. El momento que identificamos que, por ejemplo, es un riesgo para la organización el fraude, debemos identificar cuáles son las posiciones dentro de la organización que podrían estar inmersas en el fraude interno. Y esto es un tema fundamental en donde podemos aportar estratégicamente a la organización para poder dar las diferentes recomendaciones, ¿no? El uso de tecnología. Hoy hay mucha tecnología para poder ayudar a la organización a determinar ciertas conductas que pueden ser indeseables para las organizaciones. Por ejemplo, la detección de veracidad a través de el uso de polígrafo o usos de estrés de voz, que son aceptables para tener una idea de cómo tamizar a la gente. O sea, si bien todos sabemos que no es una herramienta que puede servir para un juicio, por ejemplo, sí sirve a las organizaciones para tener una visión clara de a quién quiero y a quién no quiero contratar. El uso de la tecnología avanzada. Hay mucha tecnología hoy con la ayuda de la inteligencia artificial. Ya podemos incluso determinar los perfiles de los aspirantes, incluso determinar los perfiles de los colaboradores que ya están contratados dentro de la organización. Podemos determinar estos perfiles adecuadamente para la organización. Esa es la forma de gestionar la seguridad personal. Ahora, un programa que es básicamente gestión de la seguridad corporativa es la protección de ejecutivos. Y la protección de ejecutivos tiene que ser una protección especializada, planificada y analizada. No puede ser
una acción sin ninguna planificación, solamente colocándole al guardia para que le dé seguridad a nuestro ejecutivo. Debemos tener gente entrenada y preparada para esta actividad. No podemos relegarle a nuestro bien más preciado, que es dentro de las organizaciones. Aquí es un punto importante. Hay que darle prioridad a las diferentes categorías y hay que crear o levantar perfiles en la protección ejecutiva, ¿no? Porque obviamente no vamos a dar protección al 100% de los colaboradores, pero sí, por ejemplo, a la alta dirección, obviamente que sí, pero también podemos dar protección en el contexto que vivimos ahora, por ejemplo, al vendedor que se encuentra en una zona peligrosa de los lugares que ahora están tomados por los grupos de delincuencia organizada en el país, aquí en Ecuador o en algún país de Sudamérica. Entonces hay que levantar perfiles y crear medidas de protección acorde a las necesidades de la organización. Y solamente aquí un resumen rápido, ¿no? Debemos ver la seguridad de las residencias, los desplazamientos seguros de los protegidos, de los ejecutivos, seguridad en los viajes, también la gestión de la información de los ejecutivos especialmente. Y aquí hay un tema importante. Si es que ya estamos dedicándole tiempo a la seguridad y protección ejecutiva, esa tiene que ser 24 horas. No podemos dar seguridad un día sí y otro día no, porque esto nos incrementa la vulnerabilidad dentro de las organizaciones. Y hablando ya de la seguridad física de las instalaciones, esto es ya un poco más cercano a nosotros, porque es lo que es los primeros acercamientos que tenemos en la protección o prevención de pérdidas. Debemos considerar los diferentes anillos concéntricos. Luego de que se haya hecho ya levantado los diferentes riesgos, hay que implementar tecnología en la seguridad. Sistemas de seguridad electrónica, como les he dicho, ahora ya dentro de las organizaciones hay dentro del avance tecnológico hay muchas herramientas que nos permiten ya cambiar. Ahí es estar viendo los minutos de seguridad con Marquito Heredia y hay mucha información, por ejemplo, de los guardias virtuales, un tema importante para poder implementar, no solo en los domicilios, también en las empresas. Y nos evitamos, por ejemplo, en la implementación de un recepcionista. Esa es una forma de gestionar y hacerle costo-beneficio adecuado a las empresas. Controles de acceso, obviamente, hoy hay mucha tecnología, tecnologías biométricas, tarjetas inteligentes y la protección perimetral. Siempre en la seguridad física de las instalaciones, obviamente, como todos conocemos, hay que considerar los anillos de seguridad, colocando diferentes barreras hasta llegar al objeto protegido, ¿no? Y hablando sobre la tecnología en seguridad, es importante que el especialista o el encargado de seguridad corporativa esté bien relacionada con la tecnología en la seguridad, para la seguridad corporativa. El CCTV inteligente, por ejemplo, gestionar no solamente la parte de prevención de activos enfocado a que se pierdan cosas, también podemos apoyar a la gestión, por ejemplo, de la seguridad industrial, identificando comportamientos inseguros. El sistema biométrico, además de que nos sirve para proteger los controles de acceso, también nos puede servir para el control de asistencia, para garantizar que la gente esté entrando a trabajar y de esta manera evitamos pérdidas a la organización. Y obviamente todo esto debe estar integrado en las diferentes plataformas existentes ya hoy por hoy en el avance tecnológico que tenemos en las empresas, ¿no? Y un punto importante es la integración de los sistemas de seguridad. El buscar la integración de los sistemas de seguridad, el centralizar las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos, la automatización nos va a permitir la predicción de errores o de materializaciones de algunos riesgos. Y esta es una manera muy profesional de vender la idea de la seguridad corporativa. Si usted tiene un centro de operaciones,
centralizado, automatizado, que puede predecir no solamente pérdidas patrimoniales, sino también pérdidas para el negocio. Por ejemplo, instalación de cámaras en los vehículos repartidores de colas. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que las pérdidas o que lleguen los colaboradores directamente al mercado y puedan vender todos los productos que se les ha sido asignados. O podemos levantar la mano para que pueda identificarse comportamientos no adecuados en la gestión de las diferentes actividades comerciales dentro de la organización. Y el siguiente punto es un punto importante que quería comentarles también, que traía para comentarles el día de hoy. Y es uno de los programas de los que estamos viendo y que es básicamente debe ser un sí o sí dentro del programa de protección corporativa. Es la gestión de crisis y la continuidad del negocio. La gestión de incidentes, resolución de crisis es importantísima dentro de la organización. En la organización en la que yo trabajo le da mucho énfasis a esto porque esto permite gestionar especialmente las crisis o los incidentes que se presentan con la imagen de la compañía. A Coca-Cola le importa mucho la marca. La marca es uno de sus bienes más preciados dentro de los bienes a proteger o de los patrimonios a proteger dentro de la organización. Coca-Cola cuida mucho la marca, cuida mucho sus marcas. Y el tener un programa robusto de gestión de incidentes y manejo de crisis y de continuidad del negocio ha ayudado a Coca-Cola a solventar y a salir de algunos aprietos que ha tenido la organización en el transcurso de los años. Si ustedes ingresan a las redes sociales, a YouTube especialmente, van a encontrar al director de Coca-Cola en Europa, en donde un periodista le mete en problemas justamente por el tema del azúcar en la Coca-Cola. Eso es un incidente que tiene que ser solventado como una crisis para nuestra organización. ¿Y qué es lo que buscamos? Es primero tener equipos seleccionados, entrenados y preparados para solventar una crisis. Deben conocer cada uno los roles, deben saber qué tienen que hacer, cómo lo van a hacer, en qué área va a colaborar cada uno, cómo se integra estos equipos. Debemos tener también un sistema de respuesta para los diferentes incidentes. ¿Cómo va a reaccionar la organización? ¿Cuál va a ser los procedimientos para que puedan reaccionar, especialmente en los escenarios críticos? ¿De dónde nos van a salir los escenarios críticos? Obviamente de la primera parte que habíamos conversado, que es de la gestión de riesgos. Ahí es cuando nosotros comenzamos a seleccionar los escenarios críticos, ¿no? También pensar en un programa de que ya se materializa el incidente o la crisis, se produce, los equipos están entrenados, actúan, tenemos una respuesta adecuada, pero tenemos que tener un programa de recuperación, buscar las estrategias para restaurar las operaciones vitales de la organización. Probablemente no todas, pero sí las más importantes. ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Cuál va a ser mi forma, por ejemplo, en un caso de una crisis que tenga una paralización en una planta productiva, por ejemplo? ¿Con qué planta voy a suplir estas pérdidas que voy a tener? Y un punto importantísimo en esta gestión de crisis, las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendemos de todos los incidentes? ¿Cómo gestionamos los incidentes? ¿Gestionamos bien los incidentes o tuvimos algunas fallas en la gestión? ¿Cómo se realizó la respuesta? ¿Cómo fue la recuperación? ¿Estuvieron entrenados los equipos? Todas esas preguntas hay que hacerse para poder tener una respuesta adecuada a todos los incidentes que se nos pueden presentar. Ya para ir cerrando este espacio, vamos a ver un poco de lo que les hablaba, ¿no? Tenemos que estar relacionado de la ciberseguridad corporativa. Y si bien es cierto, en muchas organizaciones, esta es una función que cumple el área de tecnologías de la información, en las corporaciones, especialmente multinacionales, ya se ha delegado esta función al encargado de
o al director de seguridad corporativa. ¿Por qué? Para tener ya cerrada todas las brechas en donde pueden producirse vulnerabilidades en la organización. Cerrar todas las brechas donde las amenazas pueden actuar. Y la forma más fácil ahora con la tecnología de actuar las amenazas es en la ciberseguridad. Y obviamente está la protección de datos, la prevención y tener un sistema de respuesta y recuperación también para los sistemas informáticos. Tener la disponibilidad de los equipos y de los sistemas es muy importante. ¿Y para qué también debemos conocer como especialistas de seguridad o protección nosotros? Esto es para ver si es que no somos los responsables, ver dónde tenemos que interactuar. Y realmente ya en muchas organizaciones la interacción de la seguridad patrimonial, seguridad corporativa con la ciberseguridad se da especialmente en los controles de acceso y en las seguridades físicas de las instalaciones. Entonces es ahí donde debe estar enfocado el esfuerzo de protección a más de la parte tecnológica en las diferentes organizaciones. Ahora ya, finalizando la conversación, ¿cuáles son los desafíos de la seguridad corporativa? Y hoy por hoy hay muchos desafíos de la seguridad corporativa. La inteligencia artificial, el machine learning, amenazas multidimensionales y transnacionales, las nuevas modalidades de fraude, y el tener análisis predictivos con inteligencia artificial, creo que son los principales objetivos que debemos comenzar a enfocar ya, poner el ojo y enfocarnos en la seguridad corporativa. Es importante conocer cómo va avanzando la tecnología, porque a través de la tecnología las amenazas pueden ir mutando y pueden ir cambiando. Y ya probablemente el asalto a un local, el asalto a una planta, a un centro de distribución, es menos preocupante que tengamos una intrusión en los sistemas informáticos de la organización, en donde puede perderse información vital de la organización y convertirse en una amnesia empresarial, que es uno de los riesgos nuevos, modernos, que está saliendo en las organizaciones. Las organizaciones pierden información y llegan a esta amnesia empresarial, que es, como les digo, los nuevos riesgos que están teniendo. Nuevas modalidades de fraude. Hay que estar siempre relacionado, viendo cómo la amenaza está trabajando y está actuando. Y obviamente buscar tecnología para poder predecir especialmente las diferentes actividades dentro de estas nuevas modalidades o nuevas amenazas que se van presentando dentro de la organización, para poder estar un paso adelante, para poder solventar las necesidades de las organizaciones que también van creciendo. Las organizaciones transnacionales especialmente están hechas para cumplir objetivos muy retadores, y nosotros como seguridad corporativa también debemos ir caminando de la mano en apoyar al cumplimiento de estos objetivos retadores de las empresas. Y ya para concluir, solo dejarles estos 4 puntos importantes. La seguridad corporativa debe tener un enfoque holístico e integrador. Debemos ser los facilitadores de todas las áreas, probablemente. ¿Y dónde vamos a converger las áreas? En que les vamos a ayudar a identificar y a gestionar los riesgos. Es ahí donde vamos a converger con todas las áreas organizativas. Debemos priorizar las actividades organizacionales basadas en riesgos. Como les dije hace un momento, el momento en que a usted como encargado de la seguridad corporativa venga el área comercial y le diga, oye, voy a hacer una reestructura comercial, ¿cómo le ves? ¿Cuáles son los riesgos que identificas? Ahí es cuando ya hemos ganado espacio dentro de la organización. Buscar una cultura preventiva. Hay que buscar técnicas y tecnología para predecir incidentes. Y obviamente hay que adaptarnos al avance tecnológico continuamente. Esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Creo que voy cumpliendo con el tiempo establecido, para dejar un espacito ahí para si es que tienen alguna preguntas o alguna observación.